Bienvenidos a Un Resplandor de Luz en el Camino. Soy Héctor Catani. Hoy quiero hablar unos minutos con ustedes acerca del tema El sendero de la muerte segunda. Si me permite, quiero leer un breve texto del Evangelio de San Lucas, donde dice: «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. A ese os digo, temed». La muerte es un tema que preocupa a las grandes mayorías. Hablar de ellas a veces crea tensión, desesperación. Hablar acerca de la muerte desata la angustia, el nerviosismo, el pánico y crea una honda preocupación. La Biblia habla acerca de distintas clases de muerte. Por ejemplo, se refiere a la muerte por apedreamiento. Rápidamente viene a nuestra memoria aquella historia de una mujer sorprendida en adulterio. La multitud de acusadores estaban con piedras en la mano, lista para terminar con su vida y sepultarla bajo las piedras. Fue cuando Jesús dijo: aquel que de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. El acto no se concretó, pero ahí está la evidencia de la muerte por apedreamiento. La que sí se concretó tiempo después fue cuando mataron al joven predicador llamado Esteban. No soportaron su predicación bíblica y lo sepultaron bajo las piedras, quitándole la vida. También sabemos que estaba la muerte por decapitación. Juan el Bautista terminó con su cabeza presentada en un plato por predicar duramente en contra del adulterio. Bien, también la Biblia nos enseña que Jacobo, uno de los apóstoles, fue muerto por Herodes. El otro Herodes, llamado el Grande, fue el que mandó atravesar a los niños por espadas en los días del nacimiento de Jesús. Así que había muchas muertes por espada. También la Biblia nos enseña acerca de la muerte por desollamiento. En la historia nosotros sabemos que Bartolomé, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, fue desollado. También la Biblia habla de la muerte por aserramiento. En ese caso se refiere al profeta Isaías, que fue puesto en un tronco hueco y con una sierra cortaron su cuerpo en pedazos. La Biblia también habla acerca de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. En la historia se dice que él fue muerto en la ciudad de Alejandría, en Egipto, descuartizado. La muerte por ahogamiento, la muerte por ahorcamiento, eran diferentes clases de muertes que son mencionadas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue sacrificado. Sabemos que él murió en la guillotina en los días de que Nerón era el emperador. Claro que ese instrumento de muerte no tenía ese nombre todavía. Bien, también la Biblia nos habla acerca de la muerte de cruz, que era una muerte humillante y una muerte dolorosa, donde el crucificado era sometido a un sufrimiento extremo. Con el paso del tiempo apareció la muerte en la silla eléctrica. También apareció la muerte por medio de una inyección letal. Y en aquellos días de la Revolución Francesa, allá por el año 1789, se impuso la muerte por guillotina. Esto en los últimos días aquí en la Argentina, el presidente de esta nación, refiriéndose a algunos partidarios que no sostuvieron los principios doctrinales de su partido, fueron expulsados. Y el presidente usó esta frase: mi hermana tiene la guillotina. De modo que la palabra se puso en el tapete una vez más.
La guillotina se puso recordando a un médico cirujano francés que se llamaba Joseph Ignace Guillotin. Él era también diputado en aquellos días en que se iniciaba la Revolución Francesa. Por entonces, la gente pobre que era condenada a muerte por ahorcamiento o en la hoguera o por decapitación por hacha o por descuartizamiento, dijeron que había que buscar una muerte que sea más humana. Y entonces se inventó la guillotina. Algunos le llamaban como que esa era una muerte romántica, porque el mismo Guillotín decía que el decapacitado no siente más que frescura. Como sea, la muerte en la guillotina se transformó en un instrumento de terror en el reino de aquellos días de la Revolución Francesa. Los que eran muertos en ese tiempo antes eran torturados, flagelados, puestos en una rueda, sometidos a un estiramiento que producía hasta la ruptura de los huesos. Y entonces la guillotina, el instrumento de muerte, le iba a proveer de una muerte instantánea. Según ellos, eso sería sin sufrimiento. El primer muerto en ese instrumento fue un hombre que se llamaba Nicolas Jacques Pelletier. Él produjo un robo, un asalto a mano armada, y fue el primer muerto en la guillotina ya por el año 1722. Y luego la lista fue engrosada por el rey de Francia y también por Antonieta, María Antonieta, Luis XVI y Robespierre. Fueron parte de los que murieron en aquellos tiempos, y se dice que la cifra se elevó hasta como 22.000 muertos. El último muerto por la guillotina fue en el año 1977. Era un joven tunecino llamado Hamida. Y en el año 1981 se abolió esa clase de muerte. Pero hay una muerte peor. Hay una muerte más tremenda, y es la que sucede cuando una persona muere sin conocer a Jesucristo como el Salvador. ¿Me deja repetir eso? Esta es una clase de muerte más tremenda, cuando un pecador muere sin haber conocido a Jesucristo como el Salvador. El pecador que no cuenta con este beneficio, es decir, con la salvación eterna en Cristo, entonces él será condenado a las llamas eternas del infierno. El infierno no es un lugar de festejos ni de grandes celebraciones. El infierno es un lugar de tormento. En los evangelios es presentado como el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Un lugar de tormento. El que muere sin Cristo irá a este lugar que también la Biblia le da el nombre de el lago que arde con fuego y azufre. El libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y los versículos 14 y 15 habla acerca de esto, de los que son arrojados al lago que arde con fuego y azufre, y dice que ellos padecerán la muerte segunda. Pues ese es nuestro tema, el sendero de la muerte segunda, el camino que recorren aquellas personas que no conocen a Dios, que no aceptan a Jesucristo como el Salvador. Pues cuando la Biblia habla sobre la muerte segunda, habla sobre una separación eterna de Dios. Muchos que eligen el estilo pecaminoso de vida, muchos que eligen darle la espalda a Dios, vivir sin considerar a Dios, sin importarle el amor de Dios ni la muerte de Cristo en favor del pecador, pues a ellos les espera una separación eterna de Dios. La Biblia le llama la muerte segunda. Todos los que experimentarán esos, dice la Escritura, son los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Mi invitación final es que usted pueda proceder a un arrepentimiento verdadero de sus pecados, que usted pueda reconocer su condición de hombre o de mujer pecadora, y que usted venga a Jesucristo a pedirle el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. La Biblia lo asegura, que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida
eterna. Venga a Cristo y no experimente el dolor de la muerte segunda, de la separación eterna en Dios. Soy Héctor Catani y les invito a un nuevo encuentro, un nuevo resplandor de luz en el camino.